El tema de hoy, alimento espiritual. La pregunta que nos planteamos es: ¿por qué la palabra de Dios, la Biblia, es el mejor alimento? Esto como parte de la serie Si oyereis su voz. Primero que nada decirles, hijos de Dios, que nosotros como cristianos no solamente debemos leer la palabra de Dios, debemos entrar en ella. Porque la palabra de Dios es un lugar de encuentro, un lugar de conversación, un lugar de oír la voz de Dios como punto de encuentro. Y cuando yo inicio ese proceso de meditar en ella, comenzamos a crecer espiritualmente. Debemos crecer leyendo la palabra de Dios. Cuando usted y yo recibimos a Cristo por primera vez en nuestro corazón y lo aceptamos en nuestras vidas, somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo, somos hijos de Dios. Nacemos como bebés espirituales. Usted y yo somos bebés espirituales cuando comenzamos en esta carrera de la vida cristiana. Y como bebés debemos recibir alimento para poder crecer y poder madurar. Pero ¿cuál es el mejor alimento que usted y yo debemos recibir? ¿Cómo lo debemos seguir? ¿Cuál es la forma adecuada de recibir el mejor alimento, que es la palabra de Dios? Vamos a Romanos 10:17 para comenzar este tema. Vamos a la Biblia, a Romanos 10:17. Romanos 10:17. ¿Ya lo tienen allí? Por favor, me acompañan. Romanos 10:17. Dice la palabra de Dios: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros llegamos a nacer porque nos dieron la buena noticia y nosotros aceptamos esa noticia. ¿Alguien nos compartió? ¿A usted alguien le compartió? Le compartió el mensaje de salvación. Pero todo mensaje que viene de Dios, viene de la fuente primaria, que es la palabra, que es la Biblia. Es necesario que una vez iniciada nuestra vida cristiana, comencemos a buscar el alimento desde la fuente primaria, estudiando profundamente la Biblia de manera personal, de manera íntima. Escuchemos la voz de Dios directamente de su boca, sin ningún filtro humano que pueda alterar el mensaje. No nos acostumbremos solamente a oír la palabra de Dios, sino que tengamos tiempos apartados con el Señor para escuchar su voz de primera mano. Leamos, meditemos, memoricemos las Escrituras. Es necesario hacerlo. No tenga excusas diciendo que no puede. Usted tiene que iniciar, hijo de Dios, con el alimento espiritual todos los días, que es leer la palabra. Y esto se hace con esfuerzo, esto se hace con dedicación, con disciplina. No es algo que sea en las emociones, es algo que usted debe decidir, que usted debe ir, y que sea en usted una necesidad constante. Hay que aprender y usted va a descubrir que cuando ya vence ese primer obstáculo de la voluntad, usted comienza a gustarle y comienza a desear la palabra de Dios todos los días. Vamos a leer primero de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra de Dios: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis
para salvación. Desead como niños. Nosotros comenzamos como niños con lo básico. Comenzamos preguntándonos muchas cosas, tal vez no entendemos inicialmente la palabra de Dios, la Biblia, pero a medida que nos vamos familiarizando con las Escrituras, usted se va acostumbrando y va entendiendo, y el Espíritu Santo de Dios le va dando y lo va capacitando, porque la Biblia no es cualquier libro, la Biblia es espiritual. Muchos de nosotros nos quedamos allí con lo básico. Somos niños, somos bebés, pero tenemos que avanzar, tenemos que crecer en el estudio, en la lectura, en la meditación de la palabra de Dios. ¿Y esto por qué sucede? Porque muchos no crecemos y nos quedamos estancados en nuestra vida cristiana, porque nos volvemos analfabetas de la palabra de Dios. Nos conformamos con poco y no queremos buscar más. Seguimos siendo inmaduros porque todavía no somos capaces de dejar de hacer lo malo, porque no sabemos distinguirlo o porque no nos conviene saberlo. Muchos le tienen miedo a la palabra de Dios cuando comienzan a escudriñar y comienzan a leer los mandamientos y a entender las exigencias que nos coloca la palabra de Dios. Muchos se asustan porque saben que están en pecado, pero no pueden dejarlo porque se deleitan en el pecado. Por eso usted y yo tenemos que pasar esa primera barrera y comenzar a vivir la palabra de Dios, que no solamente es oírla, sino entenderla, meditar y hacer por obra lo que allí está escrito. Esto se debe, porque algunos no crecen, porque no estudian profundamente las Escrituras. Repito, se quedan como analfabetas bíblicos. Vamos a leer Hebreos 5:13. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Busquemos en la palabra de Dios. Hebreos. ¿Ya lo tienen? Gálatas, Timoteo, Hebreos. ¿Listo? Hebreos capítulo 5, versículo 13 dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo exhorta a los hebreos de que si usted lee del versículo 12, si usted lee del versículo 12, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo exhorta, regaña a algunos que ya llevan tiempo en la vida cristiana y ya es para que fueran maestros, o sea, para que enseñaran. No quiere decir que sean expertos o que sean profesores o que tengan ya un título. Estamos hablando de que ya deberían estar enseñando según el tiempo que llevan. Y no quiere decir que sean pastores, no quiere decir que ya manejen la palabra de Dios para llevar el mensaje y puedan compartir a otros. Muchos ya deberían ser maestros, pero siguen todavía analfabetas, siguen todavía escuchando y no leyendo. Hay que pasar esa etapa de oír y comenzar a leer y meditar y estudiar para enseñar. Porque así dicen las Escrituras. Ese es el deber de todo cristiano. Así dice en la palabra de Dios que nosotros debemos ir y hacer discípulos en todas las naciones, enseñando todos los mandamientos, todo lo que el Señor Jesucristo vino a darnos, porque Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Pero muchos se quedan allí porque no estudian, porque no leen, porque no se apropian realmente
del alimento. Usted y yo debemos entender que es un alimento. La palabra de Dios es un alimento y es necesario que usted y yo tomemos todos los días de la palabra para nutrirnos y crecer, madurar en nuestra vida con Cristo. En conclusión, todo cristiano debe buscar la palabra de Dios como alimento diario de manera personal, meditando en las Escrituras para seguir la buena voluntad de Dios y enseñar a otros, compartiendo el mensaje de salvación, escuchando su voz directamente para recibir el consejo y madurar en Cristo Jesús. Vamos a leer Salmo capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Salmo capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay unos beneficios que se genera cuando yo medito en la Biblia. ¿Y qué es meditar en la Biblia? Meditar es como el nivel más alto, por decirlo así, en el estudio de la palabra de Dios. Porque cuando se medita es porque usted ya ha memorizado la Biblia o ha memorizado versículos, porque usted ya ha leído, ¿cierto? Porque usted ya ha aprendido y ahora quiere poner por obra. ¿Y qué es meditar? Meditar es cómo hago yo para aplicar lo que ya he leído. Entonces aquí dice, de día y de noche, medita en la ley de Jehová, medita en la ley de Dios. Y la ley de Dios es la palabra. Allí están todas las instrucciones que usted y yo debemos tener para vivir una vida bienaventurada, una vida bien aconsejada, una vida donde vamos en caminos de perfección. ¿Listo? También tenemos otro versículo que nos lleva a meditar en lo que hacemos. Dice: escudriñad en las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto está en Juan 5:39. Pero en Juan 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios es la clave y no hay ningún atajo. Hay que comenzar a leerla, hay que comenzar a familiarizarse con ella, hay que iniciar y seguir en el desarrollo con la palabra de Dios, de manera personal e íntima. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad.